Bienvenidos, muy buenas noches. Nos ponemos en marcha con un programa que va a hablar de la libertad de expresión, pero no solamente en la Argentina. Vamos a mirar un poco el mundo para poder entender con alguien que nos va a ayudar enormemente, que es el filósofo argentino Ernesto Laclau. Pero antes queremos celebrar esto fantástico que vio el mundo de alguna manera, referido al satélite que Argentina ha puesto en órbita. Algo que como imagen ha sido de lo más gratificante que ha tenido posiblemente la Argentina en bastante tiempo a esta parte. Es el éxito de 200 científicos, de toda una historia de retorno incluso de muchísimos científicos, poner en marcha una ilusión y recibir el respeto del mundo. A las 11:20 de este jueves, cuando este cohete de la NASA se alzó de esta manera, como tantas veces vimos, pero con el protagonismo de otros países, sentimos una alegría verdaderamente muy, pero muy importante. Vamos a ver cómo ha sido esta historia, cómo la explica gente de la NASA y científicos argentinos. Over the last 10 years, I've been working with our Argentine partners, and they're incredibly talented and individuals, very personal, dedicated, and their willingness to work together and help. That has been the most key element that I can say. It's not only the Argentines that I am talking about. I'm talking about the Italians, the French, the Brazilians, the Canadians. All these individuals are extremely talented and are willing to work together. That is something that you don't always see in other programs or missions. So I'm very, very fortunate to be part of that team. Es un proyecto científico que hace que ambos países trabajen con un objetivo común. Así que, al igual que los satélites anteriores, el A, B y el C, este es un proyecto que tiene mucho interés para ambos lados y tiene mucho periodo de inversión. Cosas importantes se hacen cuando hay creatividad, y los chicos argentinos son de una creatividad única. Frente a un problema no se achican y siempre salen imaginando algo para solucionarlo. Vale la pena también recorrer brevemente, porque esto ha sido felizmente bastante visto, aún en la competencia desleal, si se quiere, que ha tenido con algún otro tema que fue presentado como lo dominante de la semana, porque hay medios que pueden marcar de determinada forma y con ciertos intereses la agenda y dejar esto un poquito más de lado. Pero finalmente ha sido interesante lo que ocurrió respecto a la apreciación que se hizo en la Argentina de lo que ocurría con el satélite. Vamos a presentarles una síntesis de cómo fue esto posible. Hemos invertido más de 650.000 horas de ingeniería de profesionales y técnicos de INVAP en el diseño, fabricación, ensamblado y ensayos del satélite. El satélite está terminando todas las tareas de preparación para el lanzamiento, que está previsto para principios de junio del 2011. Ciertamente conmovedor. Con Julieta Camaño vamos a presentarles los invitados que tenemos esta noche en el Twitter. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y ahora en el Twitter les vamos a presentar, por supuesto, a los integrantes del día de hoy, que van a tuitear obviamente en @BDL Víctor Hugo. El primero es el diputado Roy Cortina, diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión, que ya saludó, dice saludos a todos los que hacen el programa. También estará con nosotros Eric Calcaño, es senador del Frente para la Victoria, dice muy buenas noches para todas y todos, acá estamos prontos para escuchar a Víctor Hugo y a Ernesto Laclau. También estará el periodista, conductor de Radio del Plata y también columnista de Telefe, Reinaldo Siete Case, que saludó, dice buenas noches, en un rato voy a estar con el tuit en bajada de línea, todos ellos en @BDL Víctor Hugo. Bienvenidos todos. Estos amigos en el Twitter. Ya debería presentar a nuestro entrevistado, que provoca una real excitación saber que vamos a conversar con un hombre tan ilustrado, tan preparado, que dice cosas que de alguna manera nos han entrenado mejor para poder pensar sobre los temas vinculados a nuestro trabajo.
Pero como tengo que hacer algunas consideraciones personales después de la pausa, lo vamos a dejar para más adelante, a los efectos de que no quede involucrado con algo que necesito decir en estas peleas que se dan entre los medios. Ya volvemos. Como les decíamos, esta noche vamos a hablar de libertad de expresión, de libertad de prensa, en realidad haciéndonos preguntas, porque en más de una ocasión con nosotros mismos estamos discrepando. Ocurre que nos han quitado un programa y hemos pensado esto va contra la libertad de expresión, pero cruzamos la calle y alguien nos dice ¿qué es lo que no se puede decir hoy día? Y uno se da cuenta que podemos decir verdaderamente lo que queremos. En consecuencia, con el filósofo argentino tan prestigioso Ernesto Laclau vamos a conversar, pero vamos a salir del contexto de la Argentina para poder pensar mejor en estos temas y vamos a tomar otros países, particularmente Estados Unidos, que parece siempre el paradigma de la libertad de expresión. El recorrido de todas maneras lo queremos iniciar localmente por lo que ha ocurrido en las últimas semanas. ¿Qué hacemos a veces con esa libertad de expresión desde los medios dominantes? ¿Cómo podemos instalar una idea en tantas ocasiones muy perversas? La semana pasada nosotros entrevistamos a Eve de Bonafini. Después, cuando se dio todo lo que se ha conocido en estos días, con una casi redundante actividad periodística sobre el tema, en TN presentaron una partecita de la nota de esta manera. Bonafini cambió radicalmente su discurso el fin de semana. El domingo dejó insinuar que tenía el enemigo adentro. Le dijo al diario oficialista Tiempo Argentino: hace un año que empecé a tener discusiones con él, por Sergio Joclender, porque quería convertir la fundación en una empresa. El mismo domingo por la noche fue entrevistada por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales en el programa Bajada de Línea. Habló otra vez de las discusiones y admitió que sabía todo. Lo que te puedo decir es que yo ya venía discutiendo con Sergio porque él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. ¿Esa Medorec, sabe? Sí. ¿Conocías ese nombre? Sí. Pero le quitaron la continuidad. Esta es la manera de editar en forma perversa, porque después queda claro qué es lo que sabía o no realmente Eve de Bonafini. Es nada más que para presentarles una pequeña muestra de cómo se hacen las cosas a veces cuando se edita con la intención de golpear a alguien mucho más que de encontrarse con una verdad. ¿Esa Medorec, sabe? Sí. ¿Conocías ese nombre? Sí, yo sabía. ¿Qué era para vos Medorec? Nada, porque yo no quería saber ni que me hable, porque yo no quería que eso se mezclara con la madre. Y esa fue la discusión de casi todo el año. Así fue. No pasará para ustedes inadvertido que en TN la gente de Mañeto, en realidad no pensábamos hablar esta semana de Mañeto, estamos un poco cansados de él, pese a todo lo que ha ocurrido con su manejo de los medios en el tema Joclender. Pero siempre aparece algún, dicen esbirros, es una palabra para mí un poco dura, algún bien mandado que redacta y después un locutor que después pide disculpas, diciendo yo no tengo nada que ver con esto, me lo ponen y lo tengo que leer. Pasa en muchísimas ocasiones y en consecuencia terminamos hablando hoy de lo que no queríamos, de Mañeto. Pero antes escuchemos nuevamente cómo él hace decir para golpear en la credibilidad de un periodista a quien está sirviendo. El mismo domingo por la noche fue entrevistada por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales en el programa Bajada de Línea. Habló otra vez de las discusiones y admitió que sabía todo. Lo que te puedo decir es que yo ya venía discutiendo con Sergio porque él entendía que teníamos que pasar a ser... Tengo una mala noticia, si se quiere, para el señor Mañeto. Y es que más del 80% del buen salario que tengo me lo paga una empresa privada desde hace más de 30 años, que ahora es una empresa periodística, que poco tiene que ver con el gobierno, más bien está en la vereda de enfrente. Puede mandar sus contadores, las ONG que quiera,
puede ver mis contratos, puede ver lo que cobro, puede ver la AFIP, puede ver absolutamente todo, porque nos gusta vivir de la manera más clara que sea posible, justamente porque sabemos que se teje toda una infamia al respecto de la credibilidad que puedan tener los periodistas. Se trabaja sobre esa credibilidad para que lo que dice el periodista desde hace más de 10 años, respecto a Mañeto y sus manejos, y el grupo Clarín, el estafa al fútbol, y lo que tiene que ver con papel prensa y las manos que chorrean sangre de la historia de papel prensa, tenga menos efecto. Si uno no es creíble, y para esto ponen a trabajar a muchísima gente, en consecuencia lo que uno dice pierde entidad. Les voy a mostrar algo. En el grupo de Mañeto, en un lugar muy preciso, se trabaja con determinados videos. Hubo un video que muchos de ustedes pueden haber recibido, se distribuye en forma copiosa para que llegue a todos los sitios. Es un video en el cual quien les habla, en junio del 2009, decía muchísimas cosas respecto a la libertad de expresión, aquellas cosas que un poco, aunque se puede decir lo que uno quiera, traban, provocan incomodidades en la libertad de expresión. Era un ataque bastante fuerte contra el gobierno, contra la pauta publicitaria, respecto al llamado de un ministro, con relación a lo que el expresidente Néstor Kirchner había dicho en un tono muy agresivo, con una claque muy especial, contra un periodista de la radio en la que trabajo, Pablo Navarro. Y también algo que refería a la presidenta de la República, en aquella respuesta que dio a Menchi Sabat, que siempre me pareció uno de los hombres más importantes del periodismo de la Argentina y me parecía injusto. Todo eso estaba dicho, por supuesto, y de nada de eso me retracto, salvo de las desmesuras en las que uno cae porque nos abren el micrófono, ponen la pantalla y de vez en cuando nos vamos un poco de mambo, como suele decirse. Pero los argumentos, lo que allí dice, lo sostengo y lo sostendré absolutamente siempre. Ayer nomás he estado criticando que todavía no se conozca cómo va a instrumentarse la doctrina, la disciplina, la filosofía respecto a la pauta publicitaria. Pero a esa nota, que fue realizada por Jorge Lanata, estaba también Nelson Castro, le falta nada menos que el comienzo. Lo que ustedes han recibido está editado para adelante, para que se vea lo que supuestamente o realmente yo decía en aquel momento, pero ignorando lo que en junio de 2009 era la síntesis de mi pensamiento respecto a la libertad de expresión. Me parece que no hace falta presentar a ninguna de las dos caras que vas a ver ahora en pantalla. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar acá. Víctor Hugo, Feliz de estar por acá. Bueno, ahora respondan ustedes. ¿Hay libertad de prensa en Argentina? Bueno, yo suscribiría lo que dijiste vos. Es decir, algunos la tenemos. Yo con todas las dificultades, pero acá estamos diciendo lo que pensamos y queremos. Hay una gran cantidad de colegas que no. Víctor Hugo, ¿qué pensás? Depende dónde y de qué manera. Estamos hablando siempre de la libertad de prensa que el gobierno da o no da. Yo tengo la sensación de que este es un momento en el que se dice lo que se quiere en todos los sitios. No sería, si hubo en determinados momentos una mala etapa, esta no sería la peor. Nada menos que eso es lo que falta. Los invito a que lo peguen a lo que eventualmente alguno de ustedes pueda haber recibido. Así trabajan y lo van a seguir haciendo. Hay que ver cómo la piel se va engrosando, saber que se está expuesto, que si se nada con tiburones no se puede salir absolutamente airoso, y el tiempo dirá quién es quién. Con respecto a algunas personas, como el señor Mañeto, que nos ocupa hoy sin que lo hubiésemos deseado, hay que decir que ya prácticamente se sabe todo. A mí él puede decirme a través de TN o del diario Clarín, periodista oficialista. ¿Qué quiere decir con eso? Que me paga el gobierno. Pues invito a quien sea, a quien quiera, que vea los contratos, que vea la FIP, absolutamente todo puedo mostrar. En cambio, a mí me pueden acusar de lo que Mañeto trata de decir y martillando sobre lo mismo lo puede conseguir. En cambio, Mañeto sí puede ir preso. El día que se sepa la verdad sobre los niños apropiados, el día que se sepa la verdad sobre los asesoramientos que prestaba a quienes torturaban a los Greiber, a la familia Papaleo, en ese momento seguramente las consecuencias van a ser completamente distintas. Uno de vez en cuando tiene que cara a cara con una persona dar explicaciones porque no sabe exactamente qué es lo que ocurre. En cambio, hay otras personas que, si el tiempo los alcanza, porque están jugando con esa posibilidad, van a ver la vida detrás de las rejas.